pero igual la semana pasada también se las grabé y se las subí a YouTube para que puedan tenerlas ahí las grabaciones. Me hubieran recordado, así no nos hubiéramos perdido la primera parte, pero bueno, ahorita vamos a la segunda parte, pero ya la estoy grabando, así que no, esta sí se las voy a subir, esta segunda parte. Y las presentaciones, como quiera, también se las comparto. Solo la grabación sí van a tenerla pendiente. Pues veamos página 64. Veamos Sandra había leído, ¿verdad? Nos había ayudado con la lectura de la 63. No sé si me escucha Sandra. Sí le Sí, escucho. es que me va a ayudar. Ahora, hágame favor de elegir a uno de sus compañeros que están acá en la sesión. Está Dalila, está Daniel, está Marvin. Hágame favor de elegir a uno de ellos para que nos colabore con la página 64, por favor. Daniel. Sí. No sé si me escuchó, Link. Sí, Daniel, ¿verdad? Muy bien, no sé si Daniel nos hace favor de leer la página 64. Estamos usando el libro que está en WhatsApp. En la página 64, Filosofía del Derecho. Sí, página 64. De acuerdo. A las relaciones jurídicas, sigue diciendo Corcono, se las llama derecho subjetivo porque el derecho y la obligación entre las que se establecen son atributos del sujeto. No pueden existir sin este. Los derechos deben ser ejercitados necesariamente por alguien y las obligaciones deben ser impuestas por necesidad sobre alguien. Por lo contrario, continúa Corcuno, las normas jurídicas no requieren la presencia del sujeto, no se adaptan a un sujeto determinado, sino que tienen un carácter abstracto y general. Es por este motivo que reciben la denominación de derechos objetivos. También la correlación. Sí, la correlación también, por favor. eh, Correlación, pero la división del derecho en objetivo y subjetivo no es radical, no implica una escisión en el reino de lo jurídico, es solo una forma de ver desde dos ángulos distintos una misma estructura normativa. Por esto, Afalion y García Olano hablan del derecho desde los puntos de vista objetivo y subjetivo, y otros autores como Corcono se refieren al derecho en sentido subjetivo, y en el sentido objetivo o al punto de vista objetivo y al punto de vista subjetivo en el derecho. Ahora bien, uno y otros conceptos son correlativos. No se puede concebir una norma jurídica de derecho objetivo que no conceda facultades de derecho subjetivo, ni una facultad jurídica que no sea concedida por una norma de la misma índole. El derecho objetivo viene a ser un permiso otorgado por la norma, posibilidad de hacer o de omitir algo lícitamente. Y el derecho objetivo viene a ser esta norma que permite. Pero el hecho de que ambos conceptos sean correlativos no quiere decir que puedan confundirse. Existe entre ellos una relación. Dice Gurbich usando una imagen semejante a la que hay entre las superficies convexa y concava de un cono hueco. La convexa determina a la concava, pero no se confunde con esta. Podríamos imaginar que el derecho objetivo y el derecho subjetivo son dos caras de una misma moneda, que sería el derecho en general. Una no puede existir sin la otra, pero no se identifican. Muy bien, gracias. Bien, acá lo que nos están diciendo es justamente esta correlación que existe entre
el derecho objetivo y el subjetivo. Anteriormente, bueno, atendiendo a los autores, podemos establecer que el derecho objetivo se redacta en las normas, igual en nuestro ordenamiento jurídico se compone de normas, ¿verdad? De leyes. Estas normas se crean de una manera general y abstracta. Y estas normas, la mayoría de estas normas, el contenido es que regula derechos, por ejemplo, imponiendo o prohibiendo, declarando derechos, declarando obligaciones, imponiendo prohibiciones. Entonces, de ahí nace el derecho subjetivo hacia la persona, ¿verdad? Regula las relaciones de o entre las personas. Ahí nace el derecho subjetivo. Y luego cuando hablamos de la correlación, es que ambas no pueden existir, eh, no puede existir el derecho subjetivo sin que exista el derecho objetivo. Ambas existen porque son necesarias y se complementan, por así decirlo, de una u otra manera. Y explica acá el, el ejemplo en la moneda, ¿verdad? Que de un lado tenemos eh, el derecho subjetivo y del otro lado tenemos el derecho objetivo, pero no podemos decir que no es derecho, ¿verdad? Porque ambos son derechos, solo que son derechos distintos, ¿sí? Y el ejemplo de la moneda es que tiene una cara diferente a la otra cara, pero no por ser diferentes dejan de ser parte de la moneda, ¿verdad? Es lo mismo con el derecho. El derecho tiene distintas divisiones, distintas materias, pero no por ser diferentes dejan de ser derecho. Cada derecho, vamos a ver más adelante, que se enfoca o que regula cierta cuestión, cierto asunto. Para el derecho objetivo es los derechos, las obligaciones, y para el derecho subjetivo es la conducta de la persona, la relación, ¿verdad? Recae sobre la persona. Cuando el derecho objetivo recae en el objeto como tal. Veamos, Daniel, si nos colabora eligiendo a uno de sus compañeros, en este caso, Dalila o Marvin, para que continúe con la lectura. Página 65. Dalila. Dalila, ahora le toca la página 65. Veamos, sí, página 65. Está bien. Mm, mm. Problemas de su precedencia en el tiempo. Sobre el tema que tratamos, se ha planteado el problema de saber si el derecho subjetivo es anterior al objetivo o viceversa. Se ha sostenido que el subjetivo es anterior al objetivo, en virtud de que se dice en la historia apareció primero la noción de facultad y solo después fue reconocida esta facultad por una norma por Helch, opinión sostenida por Heinrich Dernburg, William Blackstone y la llamada Escuela Histórica del Derecho. Más, esta opinión es criticada con el argumento de que la aparición histórica de la noción de facultad es un mero hecho psicológico y prioridad psicológica. No quiere decir prioridad lógica. Una cosa es que tenga conciencia de que se tiene una facultad y otra que una norma reconozca efectivamente esta. Por otro lado, se sostiene que el derecho objetivo es anterior al subjetivo, en virtud de que precisamente es el primero el que crea al segundo. No se puede concebir, se dice, una facultad jurídica que no haya sido preestablecida por una norma. Esta opinión se critica argumentando que si bien es cierto que el derecho subjetivo y el objetivo son correlativos, no puede haber facultad sin norma, pero tampoco normas en facultad. También lo es que el primero no sucede temporalmente al segundo. En realidad, dice García Maínez,
El problema está mal planteado. No se trata de una precedencia de temporalidad o psicológica, sino de una precedencia lógica. Y desde este punto de vista, ambos conceptos se implican mutuamente. No hay derecho objetivo que no conceda facultades ni derecho subjetivo que no sea concedido por una norma. Muy bien. Bien, ahora viene la pregunta, ¿qué piensan ustedes de esta argumentación? ¿Cuál de ellos nace primero? Acá tenemos, cuestionan, ¿verdad? En el título, problema de su precedencia en el tiempo. Y es como la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es justamente lo que preguntan acá. ¿Cuál de los dos nace primero o cuál de los dos apareció en el tiempo eh, antes que el otro? Si el derecho objetivo o si el derecho subjetivo. Y bueno, argumentan aquí varios autores. Está Heinrich Dernburg, William Blackstone y luego tenemos al final García Maynes, ¿verdad? Maynes. Y hacen su argumentación de por qué creen ellos que sucedió el derecho tal y tal antes que el otro. Acá, esta podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? Que usted pueda fundamentar por qué el derecho objetivo aparece primero en el tiempo o cómo resolvemos esta problemática. Aquí mencionaba que están tratando la manera de argumentar en base a un aspecto psicológico. Y luego García Maynes establece que no se puede plantear, eh, que está mal planteado, perdón, que está mal planteado el problema. No se trata de una precedencia de temporalidad o psicológica, más bien indica que es una precedencia lógica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes que nace primero? ¿El derecho objetivo o el derecho subjetivo? De acuerdo a lo que leímos. Yo digo que el subjetivo, ¿no? El subjetivo. El derecho que regula la relación o el comportamiento del ser humano con otros. Sí. Mm, puede ser, sí. Yo pienso que es el subjetivo, porque una norma tendríamos que ver las diferentes civilizaciones, ¿verdad? Donde nació el derecho. Cuando hablamos de el derecho como tal, vemos el aspecto histórico del ser humano, ¿verdad? Las diferentes etapas, las diferentes civilizaciones, vemos derecho romano, derecho eh, griego de la antigua Grecia, vemos el derecho hebreo también, el egipcio, y vemos que las normas regulaban derechos y obligaciones, ¿verdad? Del ser humano. Yo pienso que es más subjetivo el aspecto antes que el objetivo, pero realmente como están en discusión, acá creo que todos los criterios son válidos. Es una problemática que aún está en discusión, porque si vemos lo que leímos anteriormente, hay autores que opinan diferente y hay otros que tienen otra posición al respecto, se inclinan más por el derecho objetivo que el subjetivo. Pero yo creo que es válido tener un criterio propio, ¿sí? No podríamos decir que está erróneo o que es una idea descabellada, porque sí podría tomarse en consideración. Y vemos la última parte de la página 65, caracteres del derecho en sentido objetivo. Esto sí, aquí los vamos a enumerar
por favor. El término derecho objetivo lo mismo se aplica para designar una norma, conjunto de normas o todo un sistema jurídico. Entre paréntesis, derecho alemán, derecho italiano, derecho francés. Aquí también entraría el derecho guatemalteco, pero siempre se refiere al concepto de norma. Ahora bien, Del Vecchio señala como, bueno, este es otro autor. Del Vecchio es otro autor. Y dice, señala como caracteres propios de la norma jurídica los siguientes. Si los pudieran enumerar: bilateralidad, generalidad, imperatividad y coercibilidad. Y veamos, Dalila, usted leyó de último. Página 66, si puede indicarnos si entre perdón, entre Marvin y Wesley, para que nos puedan apoyar con la lectura. Página Wes- 66. Wesley. Wesley, no sé si nos escucha, si nos puede hacer favor de leer página 66 del libro de Filosofía del Derecho. Está compartido en el grupo de WhatsApp. Tiene su micrófono encendido, pero no le logro escuchar. Sí, ahora sí. A lo lejos, pero sí le escucho. Capítulo 5, Estamos en la página 66. 76. Bilateralidad le toca. Bilateralidad. La norma jurídica es bilateral en virtud de que por una parte establece una facultad y por la otra una obligación. Esta facultad y esta obligación corresponde a distintos sujetos. De ahí que se diga que esta característica es la que distingue esencialmente a la norma moral de la norma jurídica. La primera establece deberes del sujeto para consigo mismo, la segunda obligaciones de un sujeto para con otro, pero el contenido de la facultad jurídica es el mismo que el de la obligación. El objeto de ambas es el mismo. Si un acreedor tiene derecho a cobrar 100 pesos, el deudor correlativo tiene la obligación de pagar esta misma cantidad. Gracias. Ahí un paréntesis. Aquí viene una pregunta de examen también. Por ejemplo, en el caso de la bilateralidad, explica en qué consiste la característica de bilateralidad. Entonces, la respuesta es que crea obligaciones para una parte y para la otra parte derechos. Tiene el derecho de reclamar ante la otra persona, ante la otra parte, su derecho. Y la otra parte tiene la obligación de conceder, otorgar, ¿verdad? Entonces es recíproco, hay una relación ahí entre dos partes. Por eso es de bilateralidad. Gracias. Ahora, la generalidad. Generalidad. Sí, por favor. Como regla, la norma jurídica es general, aun cuando excepcionalmente se pueda hablar de una norma jurídica individual. Esto no puede ser de otra manera. No se puede establecer una norma jurídica para cada caso concreto que se presente en la realidad, pues entonces habría necesidad de establecer un número infinito de normas.
Todo hecho, todo acontecimiento de la vida social tiene su individualidad propia que lo caracteriza de los demás hechos o acontecimientos y no podría ser regulado jurídicamente por lo que tiene de propio o peculiar. De modo que la norma jurídica tiene que proceder por abstracción abstracciones por categorías en las que incluye un conjunto o una serie de actos, de hechos, de relaciones que tiene algo de común y que con uniformidad se repiten en el tiempo, puesto que la norma jurídica por lo regular rige para los casos futuros. Es necesario que prescindan de los elementos accidentales que puedan acompañar a dichos casos. Imperatividad, en virtud de que la norma jurídica otorga por un lado facultades e impone por otro obligaciones. Esta imposición no se puede concebir sin el carácter imperativo de la misma norma. Un, una simple afirmación o enunciación dice del becho, no tiene carácter jurídico. Los consejos, la simple exhortación tampoco lo tiene. La norma jurídica es un mandato que se debe imponer inexorablemente, establece exigencias y no meras recomendaciones. Coercibilidad. La coercibilidad de la norma jurídica consiste en la posibilidad de con- constreñir al obligado a que cumpla con su obligación. Si lo hace voluntariamente, no se quiere decir en consecuencias que la norma jurídica debe ser impuesta siempre por la fuerza. Si hay cumplimiento espontáneo de la obligación, la coacción, desde luego, resulta innecesario. La coercibilidad se considera como una sanción propia del derecho, así como el remordimiento es considerado como una sanción propia de la moral. Ok, muchas gracias. Y por último, Marvin, si nos puede ayudar con la 67, teorías sobre la naturaleza del derecho subjetivo. Y bueno, sí, ahí hasta terminar la página. Dice del titular. El orden jurídico dice, Winshade se ha despojado de este en favor del... Hasta ahí. Teoría sobre la naturaleza del derecho subjetivo. Varias son las teorías que se han expuesto para explicar la naturaleza del derecho subjetivo. Solamente nos referimos a las consideradas como más importantes, a la de la voluntad, a la del interés, a la de la ecléctica o mixta y a la normativa, la cual niega una naturaleza propia a dicho derecho. Teoría de la voluntad Winshade. La teoría Bernhard Winshade es considerado como fundador de esta teoría, aun cuando los antecedentes de la misma se encuentran en la filosofía de Wilhelm Friedrich Hegel. También la sostiene Gian Domenico Romanosi, Antonio Rosmini y Georg Friedrich Pusta. Pusta. El derecho subjetivo para Winshade, una
Si gusta entre paréntesis, ahí está en español. Sí, cabal, mejor dice, es una potestad o señorío de la voluntad impartida por el orden jurídico. De acuerdo con el mismo autor, esta definición comprende dos especies de derechos subjetivos. Primera, el derecho que se tiene en un determinado comportamiento, hecho u omisión de las personas que se encuentran frente al titular o a una determinada persona con base en un hecho concreto, el orden jurídico, el derecho objetivo, ha emitido un precepto imponiendo un determinado comportamiento y ha puesto este concepto a la libre disposición de aquel en cuyo favor o ha establecido. Deja a la facultad de valerse o no de ese precepto y de proponer o no en obra los medios de dicho orden que dicho orden le garantiza contra recal, recalcitrante. Por consiguiente, la voluntad del titular es decisiva para la actuación del mencionado concepto. El orden jurídico, dice Winshade, se ha despojado de este en favor del titular. Gracias. ¿A qué horas terminamos con ustedes? A las 5, ¿no? Sí, a las 5. 5. Ah, bueno, ya son 4:40. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Veamos acá. Nos quedamos página 67, 68. Bueno, acá la segunda dice, la voluntad del titular que es decisiva para el nacimiento de derechos de la primera especie o para la extinción o modificación de los derechos ya nacidos. Se atribuye al titular una voluntad decisiva ya no para la actuación, sino para la existencia de preceptos del orden jurídico, como cuando se dice que el propietario tiene el derecho de enajenar la cosa que le pertenece, que el acreedor tiene el derecho de ceder su crédito, que a un contratante competente el derecho de rescisión o el de revocación, etcétera. Entonces, lo que está planteando acá este tema es que existen diferentes teorías de varios autores, empezando por el que mencionó el compañero Winshade. Dice, teoría sobre la naturaleza del derecho subjetivo. Están cuestionando de dónde nace, ¿verdad? La naturaleza, cómo la podríamos adoptar. Entonces acá mencionan dos puntos a considerar, dos especies de derechos subjetivos bajo la teoría de voluntad. Esta teoría de voluntad la estableció Bernhard Winshade, que es el fundador, decía, ¿verdad? Él es el fundador. Ahí tenemos dos tipos de especies de derechos subjetivos. Y viene otro autor, Rudolf von Hering, me imagino que es alemán, critica lo que acabamos de leer, lo que leyó Marvin, lo está criticando y dice, critica la teoría de la voluntad y del poder, diciendo que es insuficiente para definir el derecho. Si la voluntad fuera el fin del derecho, y habla ahí, bueno, este sí es en francés está hablando. Qu'adentrer il est droit entre les mains de personnes sans volonté. Que adventría de los derechos entre las manos de personas sin voluntad. Por cierto, hablando en francés, el día de ayer se celebraron la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia en París y la delegación de guatemaltecos ya está ahí y estuvieron, no sé si quién tuvo oportunidad de ver la inauguración. Fue el día de ayer, como empezó como a las 11 de la mañana, terminó como a las 3, algo así. Que levante ahí su mano si tuvieron la oportunidad de ver la No, inauguración. no, ¿No?
No. Por No. trabajo no se puede. Bueno, pero ahí estés al pendiente para quienes les gustan los deportes. Creo yo que ahorita se abren las justas de verano, ¿verdad? Que son los olímpicos de este año. Y pueden estar viendo las repeticiones en YouTube o en Facebook, me imagino que las pasan, ¿verdad? Es bonito ver cómo juegan y todo eso. Veamos, entonces acá este autor está alegando que no, que es insuficiente, que esa teoría del alemán no se puede tomar en cuenta porque es insuficiente. Y se pregunta este autor si la personalidad y la capacidad jurídica son idénticas a la capacidad de querer. Las legislaciones del mundo no reconocerían ningún derecho al incapaz, a los niños, a los insensatos, puesto que se considera que estos carecen de voluntad. Es decir, acá está ejemplificando y tomando en cuenta que los niños, los incapaces, insensatos, carecen de voluntad. Y entonces en el mundo no se les, las legislaciones, o sea, todas las leyes del mundo, los derechos que nacen en normas, no les reconocen a ellos sus derechos, ¿verdad? Y sin embargo, en esas legislaciones se les reconocen derechos. Y habla nuevamente en francés, si le but final du droit est dans la volonté, prosigue Hering, toutes les conventions qui ne conviennent rien de mortal ni d'illicité doivent avoir force juridiquement obligatoire. Il en résulterait qu'une convention qui imposerait à l'une des parties une restriction sans procurer aucune utilité à l'autre. Par exemple, la convention de ne pouvoir aligner son fond ni exercer une certaine profession sera parfaitement valable. L'on prouvera les conséquences d'un pareil système. Il prépare, il amène la servitude. Y dice, si el fin último del derecho está en la voluntad, todas las convenciones que no contienen nada de inmoral ni de ilícito deben tener fuerza jurídicamente obligatoria. De ello resultaría que una convención que impusiera a una de las partes una restricción sin procurar ninguna utilidad a la otra, por ejemplo, la convención de no poder enajenar su fundo ni ejercer una cierta profesión, sería perfectamente válida. Se prevén las consecuencias de semejante sistema, prepara, lleva a la servidumbre. Bueno, él está alegando eso y continúa su alegación en francés. Le droit, concluye, n'existe pas pour réaliser l'idée de la volonté juridique abstraite. Il sert au contraire à garantir les intérêts de la vie, à aider à ses besoins, à réaliser ses buts. Telle est leur mission, telle est la fin et la mesure de la volonté. Les droits ne produisent rien d'inutile, la utilité, non la volonté et la substance du droit. Y dice, los derechos no existen para realizar la idea de la voluntad jurídica abstracta, sirven al contrario para garantizar los intereses de la vida, para ayudar a sus necesidades, para realizar sus fines. Tal es su misión, tal es el fin y la medida de la voluntad. Los derechos no producen nada inútil. La utilidad, no la voluntad, es la sustancia del derecho. Ok, entonces ojo aquí, porque él está argumentando que la voluntad no es la sustancia del derecho, sino más bien la utilidad. Entonces aquí están argumentando, ¿verdad? Uno, en este caso, Winshade, el alemán, está alegando que la naturaleza del derecho subjetivo de la voluntad, y para este otro autor que es el francés, él dice que la utilidad es la sustancia, es la naturaleza del derecho. Y dice que ante las críticas que se le hicieron a la teoría, el alemán Winshade termina por decir, aquí no les leo porque no sé si es rumano o italiano, no sé qué idioma será,
pero aparece entre paréntesis la traducción. Se debe partir de esto, que la voluntad imperante en el derecho subjetivo es solamente la voluntad del ordenamiento jurídico, no la voluntad del titular. También cuando el orden jurídico infiere de la voluntad de una persona el contenido de su precepto, solo él ordena y no está ni no esta persona. Pero por este precepto emanado a favor del titular, el orden jurídico ha hecho decisiva la voluntad del titular mismo. Su voluntad es norma para el comportamiento de aquellos con los que se encuentra de frente, porque dispone de un mandamiento jurídico que a su vez es norma para su comportamiento. Pero entonces dice García Maínez, él es, si no estoy mal, es mexicano, ¿verdad? Él es un autor muy reconocido en lógica jurídica, en filosofía del derecho. Es muy reconocido este autor, García Maínez. Esta variante, dice, modifica esencialmente la tesis primitiva, privándola de su verdadero sentido, pues la voluntad del orden jurídico es algo meramente diverso de los individuos, o sea, del querer en sentido psicológico. Y ahora pasaríamos, creo que no nos va a dar tiempo, la teoría del interés. Ya vimos la teoría de la voluntad del alemán y ahora otra propuesta que es de Hering, teoría del interés. Tal vez con esto nos vamos a quedar, vamos a ver la hora. Sí, yo creo que con esto nos vamos a quedar. El principio del derecho, dice Hering, está constituido por dos elementos. Uno sustancial en el que reside el fin práctico del derecho, la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por este, y otro formal que se relaciona como medio con este fin, la protección del derecho, la acción en justicia. El fin viene a ser el fruto y el medio su envoltura protectora. Nos quedamos entonces para iniciar la página 70. Y yo creo que avanzamos bastante, dado que acá nos faltan 10 páginas y ya terminamos este capítulo, que ya terminaríamos este tema del sentido objetivo y subjetivo, y la próxima semana ya empezaríamos a ver las 10 páginas que nos quedaron del libro. Yo se las voy a tratar la manera de hacer en presentaciones para no tener que leer completo, sino solo lo más importante. Y la próxima semana también entramos a ver el derecho natural, que se llama Jus Naturalismo. Para esto les voy a compartir el escáner de las páginas del libro que yo tengo, porque ahí se desarrolla este tema del justnaturalismo y así podamos seguir avanzando. Eh, Me imagino que se les estará comunicando si la próxima clase es virtual o presencial. Por el momento, entonces, eso sería todo. Pasen feliz tarde. No les asigno lectura porque ya vamos avanzados, 10 páginas para la próxima semana. Y pues por el momento eso es todo de mi parte. Gracias por conectarse y participar. Les agradezco mucho. Tengan ustedes una feliz tarde. Así pueden ir a la feria todavía. Gracias, Lick, muy amable. Pasa buena tarde. Bueno, gracias a ustedes. Buena tarde. Chao. Gracias, Nos feliz vemos. tarde. Bonsoir en francés. Adiós. Feliz tarde. Bonjour.